capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Hablemos de Privacidad. Como siempre les decimos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y X como @somos_CAD. En YouTube nos pueden encontrar como Centro de Autonomía Digital. En Spotify nos pueden encontrar con el nombre del podcast, que es Hablemos de Privacidad. Y en Mastodon nos encuentran como somos_CAD @infosec.exchange. Recuerden darle me gusta a este video, seguirnos, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada vez que subimos contenido nuevo. Y bueno, ya entrando en materia y en el contexto del Día de los Trabajadores, hemos decidido crear un programa en función de ese tema. Es por eso que hoy estaremos hablando acerca del control y la privacidad, el impacto de la vigilancia en el mundo laboral. Y es que a raíz de la pandemia que azotó a todo el mundo, una serie de prácticas y una serie de dinámicas afectaron al mundo laboral. Y con esto vino también una serie de tácticas de vigilancia y de control sobre los trabajadores. En este sentido, en este programa vamos a hablar acerca de cómo estas prácticas de vigilancia vulneran los derechos laborales y potencian la explotación de los trabajadores, ¿ya? Entonces, les invitamos a que se queden hasta el final. Empecemos. Y bueno, hoy nos acompañan dos personas expertas en estos temas que vamos a estar conversando el día de hoy. En primer lugar, nos está acompañando Angie Tuapanta. Ella es abogada y magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social. Es especialista en Derechos Humanos Laborales y Derechos Digitales en el mundo del trabajo. Su experiencia se ha centrado en la defensa de las personas trabajadoras y la asesoría sindical, aportando desde el derecho en la lucha por condiciones laborales más justas. Bienvenida, Angie. Muchas gracias, un gusto. Y también nos acompaña Tomás Quevedo. Él es profesor e investigador de la carrera de Sociología en la Universidad Central y es parte del Observatorio del Trabajo y el Pensamiento Crítico. Su trabajo de investigación se enfoca en las transformaciones del trabajo en relación con el capitalismo y la sociología de la cultura. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, con un poco de frío. Sí, está terrible. Bueno, chicos, vamos a entrar de lleno al tema. Quiero empezar, antes de realizar las preguntas que habíamos preparado para esta tarde, presentándoles 3 casos, que quizás ustedes ya los conocían o si no, para que lo conversemos en este momento. El caso número 1 es un caso que se dio en el Reino Unido, en donde empleados de una cadena de cafeterías denunciaron que un sistema de puntos de productividad evaluaba su rendimiento con base en la rapidez del servicio. Si sus métricas bajaban, podían recibir advertencias o incluso perder el trabajo, ¿ya? Esto incluso se hizo público, salió, no recuerdo si en redes sociales, en la televisión, que a través de cámaras de reconocimiento facial sabían qué empleado se estaba moviendo más, estaba trabajando más, etcétera, y de manera que podían medir su productividad. Ahora, hay otro caso que ocurrió en los Estados Unidos con empresas de comida rápida y comercio minorista, donde se ha implementado software de vigilancia que registra cada movimiento de los trabajadores, incluyendo el tiempo que pasan en el baño o si hacen pausas fuera del horario permitido. Y el último caso que yo les traigo es el de Amazon Go. No sé si están familiarizados con Amazon Go. A ver, bueno, para quienes no estén familiarizados, Amazon Go es un servicio de Amazon, la marca que todos conocemos de Jeff Bezos, pero son tiendas que se crearon con el fin de que las personas entren, es decir, son lugares físicos donde las personas entran, se llevan el producto que estaban buscando y salen, cero interacción con ningún humano, y te dicen, tiendas que funcionan con inteligencia artificial, la modernidad, etcétera. La verdad es que hay un montón de gente en India que son los que están ahí haciendo el trabajo real del registro de los productos, del tema del cobro, etcétera. Y no es inteligencia artificial, son personas que muchas veces trabajan en una situación de precarización. Entonces, en función de esos casos que yo les he presentado, les pregunto a ambos si es que está justificado que las empresas vigilen a sus trabajadores, sobre todo los que tienen trabajo desde lo digital. Bueno, en términos generales, digamos que los mecanismos de vigilancia del trabajo están insertos desde el origen de la fábrica. La revolución industrial marcó, digamos, como nuevos mecanismos de disciplina y de control del cuerpo y del trabajo, ¿no? Recordemos, digamos, en el siglo XIX se da la introducción del reloj como un mecanismo que regula la jornada de trabajo. Y esto está ligado mucho, digamos, a 2 dimensiones. Uno, la idea de cómo la técnica
moldea, el desarrollo técnico moldea las dinámicas del trabajo y lo transforma, y al mismo tiempo como esa innovación técnica que incrementa la productividad del trabajo, genera también y al mismo tiempo mecanismos de vigilancia y de control de esa productividad. Entonces creo que es, digamos, muy importante entender que el control, la vigilancia sobre el trabajo no es nuevo, ¿sí? Porque lo que cambian son los mecanismos. O sea, pueden ser más eficientes. Por ejemplo, yo le añadiría un ejemplo a lo que tú pones. Cuando tú miras el rendimiento de un futbolista, antes lo podías ver en goles, en pases que daba. Ahora tú tienes unas manchas de calor, unos mapas de calor que se generan a partir de los sensores que el futbolista tiene durante el partido. ¿Qué mide eso? El rendimiento. Entonces tú, ¿qué tienes con el desarrollo del capitalismo, con el desarrollo técnico y tecnológico? Lo que vas teniendo es la sofisticación. Digamos, los mecanismos de vigilancia cada vez son mucho más eficientes, mucho más invisibles incluso en cierta medida, pero han estado ahí siempre. Esa es una de las improntas, digamos, del capitalismo, ¿no? Porque nadie trabaja voluntariamente y nadie quiere producir necesariamente feliz y contento, digamos, sino que estás trabajando porque tienes que sobrevivir, porque tienes que cubrir necesidades. Y en ese marco, digamos, lo que han hecho por lo general las clases dominantes, los empresarios y los científicos que trabajan muchas veces en estos mecanismos es afinar y hacer que estos mecanismos sean cada vez más eficientes. Bueno, yo tengo varias apreciaciones con respecto a los casos que has planteado, y es que es una preocupación realmente a todo nivel. Tal vez los casos que tú mencionabas son casos del norte global, pero que también se alimentan de trabajadores del sur, y en muchos de los casos, sin ir muy lejos, esta tecnología ya se implementa en lugares de trabajo de Ecuador. O sea, hemos visto a trabajadores de guardias de seguridad, por ejemplo, que tienen que ponerse frente a una cámara, un teléfono para justificar su asistencia. Hay trabajadoras del cuidado del sector público que tienen que justificar su asistencia con sistemas de geolocalización, por ejemplo. Entonces es algo que realmente ya está aquí y que está impactando el mundo del trabajo, y sobre todo pone nuevamente una disputa entre el control del empleador, que supuestamente es un derecho del empleador en el mundo capitalista, controlar lo que pasa en la producción, versus el derecho de intimidad y de privacidad y el derecho a la dignidad de las personas trabajadoras. Y a nivel de la Unión Europea, sobre todo, se ha empezado a discutir muchísimo qué es lo que pasa con los mecanismos de vigilancia, ¿no? Hasta qué punto se pueden utilizar, cuándo se deben utilizar, cómo se deben utilizar, quién los debe utilizar y qué pasa con la información que se adquiere. Y hay algunos criterios que me parecen relevantes e importantes, sobre todo porque siento que esta discusión sí nos está superando a las discusiones que estamos teniendo en Ecuador al respecto, en el mundo del trabajo concretamente, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de si cámara sí, si grabación de sonido sí o no, y si es que geolocalización sí o no, ya se están estableciendo también parámetros para poder hacerlo. Es mucho más permisible, por así decirlo, que el empleador haga esto cuando se trata de controlar la seguridad, sea la seguridad del propio espacio, de los bienes, de los trabajadores, de los usuarios, pero no es tan admisible, por ejemplo, cuando se trata de vigilar el trabajo de las personas, o incluso está completamente prohibido cuando se trata de cámaras o de dispositivos de videovigilancia en lugares de recreación o descanso de las personas trabajadoras. Esos límites como que ya están señalados, ¿no? Pero tienen como todo un condumio por detrás. Y lo cierto es que, como decía Tomás, la implementación de estos mecanismos tiene un único fin, que es aumentar el poder de control y dirección que tiene el empleador sobre cómo trabajan las personas, reducir los tiempos muertos y al mismo tiempo maximizar esa productividad. Ahora, me surge la duda. Tú mencionaste que, bueno, esto ya son mecanismos que se vienen empleando y, bueno, Tomás también lo dijo desde hace muchísimo tiempo, simplemente se han tecnificado. ¿Existe en cuanto a la normativa, o sea, una ley firme que diga que al trabajador se le tiene que informar sobre estos mecanismos de vigilancia? Porque a la final sí es algo que tiene un impacto sobre la privacidad de los trabajadores. Entonces, en este caso, ¿están obligados los empleadores de manera legal a decirles a sus empleados, oigan, estamos vigilando, estamos controlando de este modo?
Esa es una pregunta muy interesante porque a partir de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales existe ese enfoque. Sin embargo, la ley no hace lo que hacen otras leyes como la Directiva Europea o la Ley Española de Protección de Datos, que sí tienen apartados específicos para el ámbito laboral y regulan no solo los dispositivos de supervigilancia, sino también la utilización de dispositivos en el trabajo, como en el teletrabajo, por ejemplo. Y nuestra ley no tiene un apartado específicamente laboral. Sin embargo, eso no significa que todo el contenido de la ley no deba aplicarse en el mundo del trabajo. Más bien al contrario, estos derechos que podrían decirse como los derechos digitales o los derechos de datos, el solo hecho de que pertenezcan a todas las personas quiere decir que también pertenecen a las personas trabajadoras y tienen que respetarse en los espacios de trabajo. Nuestra ley, a diferencia de otras leyes, tiene un principio importante que se refiere al consentimiento, que no lo tienen otras leyes. Y esto significa que cualquier persona trabajadora que vaya a ser videovigilada o que tenga la implementación de tecnología en su computadora, en su teléfono, etcétera, necesariamente debe otorgar su consentimiento, y este consentimiento, dice la ley, debe ser libre, específico, informado e inequívoco, que para mí es fundamental porque lo que actualmente nos pasa es que los trabajadores no saben que están siendo vigilados con cámaras de seguridad, por ejemplo, y si saben que los vigilan, no saben cómo puede ser utilizado eso en su contra o a su favor. Exacto, o capaz piensan que es una cámara de vigilancia por temas de seguridad, pero no saben que está midiendo productividad, por ejemplo. Claro, ahí hay una diferencia importante, porque el hecho de poner una cámara de seguridad quiere decir que tiene el único fin de proteger la seguridad de los bienes de las personas y los servicios, pero no tiene el fin de control laboral. Entonces, si hay una cámara que se ha instalado con fines de seguridad, la información que tenga esa cámara no aplica para todo lo que tiene que ver con control de asistencia, si converso con mi compañera, si tengo tiempos muertos, si estoy de chisme, si hablo mal de los usuarios, etcétera. O sea, como todo lo que normalmente pasa en el trabajo al ser un espacio social también. Claro, claro, tiene sentido. Pero es súper problemático, porque al final, a ver, tú en la posición de trabajador, trabajadora, o sea, tú puedes decir, me opongo a que invadan mi privacidad de ese modo, pero es que no le gusta, váyase. O sea, finalmente estás obligado. Quizá una de las cosas que es más compleja, que a pesar de que pueda existir una norma o una ley que pueda ser restrictiva de ciertos mecanismos de vigilancia, o sea, digamos, lo que nos ha demostrado el capital es que por lo general esos mecanismos legales no le importan mucho, porque lo que está en el trasfondo es la necesidad concreta de alguien que necesita trabajar. En esa perspectiva hay una aceptación a veces bastante inconsciente, digamos, es como ¿quién lee los términos y condiciones de un servicio o de una aplicación? Sí. O sea, nadie se da el tiempo para hacer eso. Entonces, eso nos lleva, digamos, como a preguntarnos también sobre la base de cómo nosotros, digamos, porque esto es un tema de discusión muy fuerte en el CTS, ¿no? Los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, que es la idea de qué tipo de ciudadanía digital se está construyendo. Entonces, a ratos nosotros somos usuarios literalmente totalmente acríticos de lo que consumimos, ¿no? Y eso nos lleva muchas veces a aceptar, digamos, directamente como un conjunto de mecanismos de vigilancia que están implícitos en las aplicaciones. O sea, recuerden esa gran contradicción que teníamos hace algunos años, creo ya, cuando WhatsApp cambiaba sus políticas de privacidad, y un montón de gente se iba a Telegram, pero después tuviste que regresar a WhatsApp porque no había las condiciones. Entonces, hay como un determinante, aquí, digamos, el problema central es cómo la tecnología, de cierta manera, o cómo estos nuevos mecanismos de sociabilidad que tenemos y las redes que se van construyendo también potencian justamente la participación de las personas más activamente en esos mecanismos de vigilancia. No digo, por ejemplo, hay muchos programadores que trabajan desde casa, pero que literalmente tienen que tener prendida la cámara las 8 horas de trabajo, avisar si van al baño, así estén trabajando en la casa. Porque además, digo, también hay que tomar en cuenta que la pandemia marcó, digamos, un hito fundamental en, digamos, la reorganización del trabajo entre el espacio público y privado. Claro, pero lo interesante ahí es que en la pandemia, digamos, estos mecanismos de vigilancia, de empezar a recolectar estas métricas de productividad, etcétera, digamos, surgieron y las aceptamos en un contexto de emergencia. Pero finalmente es algo que, bueno, ya pasó la pandemia y se siguen implementando, siguen estando ahí. Y creo que también frente a la situación tan difícil de nuestros países, de Ecuador en particular, con el tema del trabajo, es como que, a ver, la privacidad no va a ser una prioridad, necesito comer y eso es más importante, así que así me vigilen, pues ya que.
Entonces, de algún modo, digamos, estas nuevas condiciones de trabajo desde lo digital también han llevado hacia la precarización, o sea, a aceptar esa suerte de precarización laboral porque pues, muchas veces no queda alternativa. Digo, ahí opera una cuestión que, digamos, creo que le hemos venido discutiendo en algunos espacios ya hace algún tiempo, digamos, que esta idea de cómo el determinismo tecnológico, ¿no? Digo, porque el determinismo tecnológico implica que estamos siempre en una condición mejor que antes. Y suponemos que eso que nos hace sentir mejor que antes es justamente el desarrollo técnico, ¿no es cierto? Entonces, a ratos, por ejemplo, eso lleva a que nosotros anulemos radicalmente la participación humana en el trabajo. Y pensamos que, digamos, los celulares se producen solos, el software se produce solo, y no vemos justamente el montón de gente que está detrás, ¿no? Y, digo, por un lado el trabajo, por otro lado tampoco miramos todo el proceso de extracción de coltán, de litio, es decir, digo, hay una cuestión alrededor de cómo se discute lo digital, que yo creo que a ratos deja de lado ese hecho central que es la materialidad del proceso, es decir, pensar el trabajo y pensar esa relación con naturaleza que está implícito dentro de ese proceso y que también es trabajo, ¿no? Y que es trabajo, digamos, la extracción de minerales por lo general se hace en condiciones de semiesclavitud, con guerras como en República Democrática del Congo. Sí, que está una situación terrible en este momento. Exacto, entonces hay como una franja que yo creo que cuando discutimos estos temas se olvida, que es justamente, o se deja de lado muchísimas veces, que es esta discusión por el trabajo material que está atrás, ¿no? Y claro, y entonces eso te lleva a que de cierta manera lo otro que es, porque no miras, digamos, el determinismo tecnológico te lleva a no mirar las contradicciones a los que te lleva el uso de tecnología, sino a mirar lo bueno. Entonces es como que a ratos nos quedamos mucho con lo bueno, más allá de la ley, de la vigilancia que nos traigan los datos. Digamos, eso es como una cuestión. Cuando entras a usar Instagram o TikTok solo para chismear, aunque no seas un usuario activo, estás aceptando esos códigos, por más de izquierda, radical que sea, estás aceptando, ¿no? Claro, claro, totalmente. Ahora, vamos a cosas un poquito más puntuales, ¿no? A ver, cuando uno firma un contrato de trabajo con una empresa, por lo general, uno está empleando la infraestructura de la empresa, o sea, los dispositivos, el internet, etcétera. Eso podría justificar que tus empleadores vulneren tu privacidad. Por ejemplo, yo sospecho que X trabajador, trabajadora está haciendo algo raro. Y yo digo, tengo que revisar los correos de esta persona. O sea, como empleador, yo tengo entendido que se tiene esa potestad. Pero, o sea, es algo suena bastante mal. O sea, finalmente sí, es la privacidad del trabajador, trabajadora, pero por un lado, o sea, estás facultado para realizar ese tipo de cosas. Hace ya algunos años el Tribunal Europeo de Derechos Humanos conoció un caso muy similar a lo que estás planteando. Se conoce como el caso Barbulescu. Este señor era un trabajador, por ahí por 2007 más o menos, al que se le dio correo institucional y todo el sistema informático para trabajar. Y él empezó a utilizar este correo electrónico para también tener conversaciones mucho más privadas, mucho más íntimas, que corresponden a esa esfera privada de las personas trabajadoras. La empresa dijo que él había utilizado este correo electrónico con un fin que no estaba previsto, que es más allá de lo laboral, y entonces decidieron despedirlo con esa justificación. Cuando este caso llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que el tribunal dice es que no estuvo correcta la manera en la que se procedió. ¿Por qué razón? Porque el trabajador no estaba informado de que no podía hacer eso, en primer lugar, y en segundo lugar, porque la empresa tenía la obligación de informar para qué fines va a utilizar toda la información que se encuentra dentro de sus sistemas o dentro de los equipos que la empresa otorga. Y otra cosa interesante que desarrolló el tribunal a partir de ese momento es el conocido test de Barbulescu, que es lo que se está aplicando sobre todo en la parte más europea que acá, pero que creo que sirve bastante. ¿De qué se trata? Bueno, varias cosas. O sea, este test dice que sí, los empleadores pueden otorgarte tecnología en el trabajo, que incluso pueden revisarla, pero eso tiene ciertos límites. Por ejemplo, una cosa es que deben notificarte previamente. Tú debes saber exactamente a qué va a acceder el empleador, por qué va a acceder y en qué condiciones va a acceder. Y también debes saber las condiciones. Por ejemplo, si tu empleador te prohíbe expresamente que lo utilices para comunicaciones personales. Y eso a veces es un poco difícil porque supongo
supongamos que tú eres, no sé, alguien que instala internet, te dan una tablet, pero la tablet, más allá de tener el sistema de instalación de internet, tiene acceso a WhatsApp, tiene cámara, tiene video, y quien quita te tomas una selfie con tus compañeros de trabajo, por ejemplo. Esas condiciones del uso de los dispositivos deben ser notificadas previamente y deben estar claras. Pero además, si es que el empleador va a revisar los dispositivos, debe haber una proporcionalidad en la medida en la que revisa. Es decir, debe revisar solamente lo laboral, no debería cruzar la línea hacia lo personal y hacia la privacidad. Entonces, si es que de pronto encuentra un correo electrónico o está abierto el WhatsApp en la tablet, por ejemplo, el empleador no debería revisar los mensajes de WhatsApp. Debería regirse únicamente al ámbito laboral. Pero ¿qué sucede ahí si es que, a ver, me voy a poner del otro lado, así voy a jugar a abogada del diablo? ¿Qué sucede si es que el empleado o empleada está involucrado en algún tipo de actividad ilícita o algo así? Y yo que sé, es el mensaje de WhatsApp que está en el dispositivo de la empresa. O sea, ¿qué sucede? O sea, de acuerdo a esto que tú nos dices, claro, no debería traspasar esos límites de lo que es laboral hacia lo que es personal, pero ¿y en este caso? No, en ese caso, aun cuando el dispositivo sea de la empresa, no podría hacer una revisión de WhatsApp, porque eso es netamente personal y ahí en teoría no hay información de la empresa. ¿Qué sí podría revisar? Alguna aplicación de mensajería que haya sido notificada previamente con esos fines. Por ejemplo, el Teams de Microsoft, que se utiliza también para comunicaciones internas. Eso puede revisar, el resto no puede revisar. Y claro, además, aquí no existe esa prohibición, pero en otros ordenamientos jurídicos sí hay una prohibición expresa de que el empleador disponga que el trabajador utilice sus propios dispositivos y sus propias aplicaciones que son de uso personal para el trabajo. Eso está completamente prohibido. Pero que es algo que sucede todo el tiempo. Ajá, o sea, nosotros hemos tenido la experiencia de dar talleres en algunos espacios y claro, es como que es mi teléfono personal, pero aquí también manejo los temas del trabajo, que los correos, que los pagos, que no sé qué. Y es como que, pero no te dan dispositivo, ¿no? O sea, a pesar de que deberían los empleadores, pero no es algo que suceda siempre. Y claro, ahí también vienen otros temas como, por ejemplo, el derecho a la desconexión, o sea, ese tema de que tú puedas separar entre lo que es tu vida personal, la vida laboral, y que el empleador respete eso. Pero cuando, o sea, de entrada no están cumpliendo al darte un dispositivo para que puedas trabajar, ya es un poquito complicado, ¿no? Sí, yo creo que es complicado para las dos partes, porque el empleador jamás debería tener el derecho de acceder a los dispositivos personales ni a la información personal. Eso viola todo tipo de independencia y de derecho y de dignidad. Entonces, claro, ahí sí podría haber un conflicto y por eso creo que en muchos ordenamientos jurídicos hay esta prohibición expresa de que se utilicen los dispositivos personales y que sea la empresa quien provea. Nosotros en teletrabajo más o menos teníamos eso hasta el 2020, cuando se le dio la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que todavía sostuvo eso, porque el teletrabajo no es tan nuevo, apareció en 2016 y 2017 ya reglamentado en el país. En 2020 se pone expresamente que el empleador, sea del sector público o privado, debe otorgarte los equipos y los sistemas y el control es remoto, el control del trabajo, y ya para 2022, con una reforma del ministro Donoso, el ministro de Lazo, se dice que eso solo aplicaría para el sector privado y que el sector público, como no siempre tiene recursos, puede acceder a los dispositivos de las personas trabajadoras que tengan en sus casas, incluso puede darles acceso a todos los sistemas públicos en los dispositivos privados. Entonces, claro, esa línea, digamos que aquí no la tenemos tan trazada, pero por supuesto tiene muchos problemas para las dos partes. En el caso de que la empresa, institución pública, quisiera revisar algo que esté en tu dispositivo, que es tuyo y que es privado, en teoría no podría hacerlo porque es tu dispositivo. Bueno, ahí a lo que dice Angie habría que sumarle, digo, el capital no tiene barreras morales. Claro. Por tanto, digamos, como que no le interesa mucho, digamos, nuevamente eso, sobre la idea de la privacidad, yo creo que no le interesa si se trata de generar productividad. Pero al mismo tiempo también hay como la construcción de una sociabilidad que está muy relacionada y muy ligada a construir, por ejemplo, grupos de WhatsApp de las empresas o de las instituciones públicas. Y entonces son grupos que funcionan además permanentemente y que uno los va aceptando como algo extremadamente común, ¿no es cierto? Y esta idea del borramiento entre lo privado y, digamos, el espacio del trabajo se borra y cada vez esa línea es mucho más estrecha, porque además hay trabajos que tienen un alto nivel de identificación. Por ejemplo, la Angie es una abogada laboralista, por tanto le va a contestar a un trabajador a las 10 de la noche sin ningún problema.
y además con convicción. Eso. O es como digo, un profesor que está a las 10 de la noche sigue calificando trabajos. Hay un alto nivel de identificación. Entonces, cuando tú te identificas mucho con tu trabajo, también hay un nivel donde ciertos espacios tú no los ves como explotación. Tu familia los ve, porque después te dicen, no, pues estás trabajando todo el tiempo, cuando nos dedicas tiempo. Sí, pero es como esos borramientos, también estos lineamientos de aceptar o no ciertas dinámicas de empresa, también tienen que ver con la forma en cómo cada persona se relaciona con ese trabajo. Entonces tú puedes mirar trabajos que tienen un alto nivel de desconexión, no sé, quizá en la agricultura, digámoslo así, en ciertos aspectos del trabajo en la agricultura, y otros que tienen un alto nivel de conectividad, como ser un técnico en un ministerio, donde esa desconexión es casi imposible, porque si tu jefe departamental te escribe, tú tienes que contestarle. Claro, peor si eres un empleado con funciones de confianza. O sea, claro, toca. Y al mismo tiempo, digo, ponte a pensar en lo otro, ¿no? Que es la idea de que ha hecho muchos trends en TikTok relacionados con esto, que es la idea de, ahí vienen los de marketing a hacer un video. Y es como que todos tenemos que colaborar. Y mi consentimiento para salir en Eso, el video. el uso de la imagen. Y entonces es como muy particular, porque digamos, ahí se actúa, digamos, o la lógica de la empresa, la cultura empresarial va creando un tipo de comunicación donde involucra a todos. Porque todos tienen que salir bailando. Digo, tú puedes ver a obreros así de cuello azul, con sus jeans, sus zapatos punta de acero, de Adelka, haciendo TikToks. Y la ejecutiva, toda impoluta. Claro, con ellos. Exacto. O, por ejemplo, hay también estos idea del arquitecto con el albañil, que están haciendo TikToks todo el tiempo. Y digamos, en esos casos, ¿qué tanto se hace este tema de contar con el consentimiento de los empleados? Porque es como que, o sea, te toca. O no sé si es que sí existen estos mecanismos de pedir la autorización para el uso de imagen. O sea. Casi no, en realidad casi no, pero tiene que ver mucho con lo que mencionaba Tomás de la necesidad del trabajo también, ¿no? Las personas trabajadoras podrían decir, no, yo no voy a dar mi consentimiento para que utilicen mis datos, para que me utilicen cámaras, pero bueno, eso versus quedarse sin trabajo y versus quedarse sin el ingreso al mismo tiempo, claro, es algo que se pondera y se pone sobre la balanza. En teoría, y claro, nuevamente en teoría, el hecho de otorgar el consentimiento no debería ser una condición para acceder a cualquier tipo de contrato. Pero como no hay garantías, siempre sucede lo otro, ¿no? Y bueno, en ese contexto, muy pocas empresas, muy pocas instituciones públicas aplican lo del consentimiento previo. Creo que apenas estamos intentando darnos cuenta de cuál es la dimensión del manejo de datos. Yo, de hecho, todo lo que estoy diciendo ahora lo aprendí recientemente, hace un mes, porque me fui a hacer un curso como muy enfocado en esto. Pero antes de eso yo misma había tenido juicios donde las pruebas principales de los empleadores habían sido la cámara que grabó que el trabajador estuvo cogiéndose 10 centavos o el sonido donde los trabajadores conversaban sobre que habían hecho tal cosa, ¿no? Eso en el marco de juicios, de vistos buenos, entre otras cosas, y quizá nunca me había preguntado yo si es que ellos habían otorgado su consentimiento o sabían que esa prueba podía ser utilizada en su contra. Y en el mismo sentido yo no sé si es que algún otro abogada laboralista tenga en la mira que a raíz de la ley de protección de datos es algo que podríamos exigir a todas las empresas y que podría ser utilizado también para la defensa de las personas trabajadoras. Porque claro, tú podrías decir, sí, es que se robó 10 centavos ya, pero 10 centavos no ameritan un despido, o sea, te devuelvo los 10 centavos, si quieres te devuelvo $1 y no pasa nada, digamos que no ha habido un daño grave, que la empresa no se ha caído por esa acción. Hay también una proporcionalidad en la decisión de qué es lo que grabo, qué es lo que miro y cómo lo uso, y de todo eso deberíamos estar informadas tanto las personas trabajadoras como sus asesores, asesoras y en general todas las personas, ¿no? Porque de todas maneras cámaras hay en todos los lugares, cuando tú vas a un centro comercial te están grabando, cuando vas al cine te están grabando en todo momento. ¿Y hay consentimiento? Quizá no. Y hay un debate también, porque se dice que cuando se trata de seguridad no se requiere el consentimiento. Claro. Lo cual es complicado. Exacto, o sea, al final la ley de protección de datos tiene un montón de protecciones, pero asimismo tiene un montón de excepciones o cosas que te dice si es que es por mandato de autoridad competente, ahí aplica la excepción. Entonces prácticamente no es que existan muchas protecciones y ante todo como que no, el conocimiento respecto a lo que dice la ley, a las protecciones que nos otorga, pues no está muy difundido entre las personas.
Tú nos comentabas, Angie, que temas como lo del teletrabajo están ya, digamos, incorporados a la normativa legal. ¿En el Código del Trabajo? Sí, en el Código del Trabajo y en la LOCEP está regulado el teletrabajo, es decir, para trabajadores del sector privado como para trabajadores del sector público. Y en ambas normas se establece que el empleador debe otorgar los equipos y también los sistemas, y que el control que hace el empleador de cómo se realiza el trabajo, la hora de ingreso, salida, es un control remoto. Sin embargo, solo en el sector público se estableció hace poco que habría la posibilidad de utilizar los equipos de las personas cuando no hay recursos públicos para otorgarles equipos de la institución pública. Esa es la única diferencia que se hace en este momento. Ya, y la ley dice, o sea, habla acerca de la vigilancia en el trabajo remoto. Sí, claro, así expresamente tiene una frase que no la tengo tan grabada textualmente en este momento, pero dice que el empleador, sea público o privado, tiene la obligación de ejercer control a través de los medios remotos. Y eso es algo que queda a discrecionalidad del empleador. Claro, pero no solo eso, sino que establece digamos, entre comillas, derecho del empleador de controlar y administrar, que siempre ha estado en disputa con las organizaciones sindicales sobre todo, pero no dice nada sobre la protección al derecho a la intimidad y la privacidad. O sea, aquí en Ecuador, digamos que no hay este desarrollo que te he contado de que tu empleador no podría revisarte el WhatsApp. Eso es algo que lo estamos entendiendo de manera doctrinaria y un poco por otra jurisprudencia de otros ordenamientos jurídicos. Pero claro, no asombraría que de pronto aquí un empleador, si quiera utilizar el WhatsApp, si quiere acceder a tu galería de fotografías, a pesar de que es tu dispositivo. Entonces sí hay varias contradicciones con respecto a eso. Claro, y me imagino que tampoco se establecen los límites de la vigilancia. O sea, como que... Nada. Hay que tomar en cuenta también que la vigilancia viene siendo un tema de discusión no de hoy, sino de hace unos 40 años, digamos, y en términos generales, gran parte de la tecnología y de las innovaciones tecnológicas han girado en torno a mejorar los mecanismos de vigilancia. Y esos mecanismos de vigilancia lo puedes ver en un montón de discusiones cinematográficas, de series, hasta en Rápidos y Furiosos, puedes ver como el ojo de Dios, que en alguna de esas películas lo denominan, ¿no es cierto?, se construye, digamos, y ahí, digamos, la vigilancia es una cuestión estructural y que cada vez nos la ponen como un elemento fundamental, ¿no es cierto? Yo creo que ahí, digamos, y desborda, digamos, la cuestión del trabajo, porque es una cuestión de una vigilancia que igual, en términos generales, la terminas aceptando porque es una vigilancia que supuestamente sirve para la seguridad, para tener evidencia sobre algo, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo creo que ahí la vigilancia ya es una discusión que va mucho más allá de lo legal, mucho más allá de lo laboral, y también ya se inscribe, digamos, en esto que han llamado mucha gente ya la sociedad y los mecanismos de control que se establecen, ¿no?, a través de estos dispositivos y mecanismos de vigilancia permanente. Ok, yo ahí te pregunto, Tomás, igual porque es tu campo de experticia, ¿las organizaciones de trabajadores están pensando este tipo de cosas? Porque, bueno, yo hablo un poco desde el desconocimiento, viendo desde afuera, pero muchas veces el discurso de las organizaciones de trabajadores es como que sigue un poco anclado a las prácticas del pasado y el proletariado y etcétera, pero existen distintas dinámicas de trabajo hoy en día, por ejemplo, este tema del teletrabajo, todos estos mecanismos de vigilancia, la flexibilización laboral que vino con este tipo de, digamos, estas nuevas formas de trabajo. ¿Se están pensando este tipo de cosas, o estas vulneraciones a los derechos? Porque a mí me parece que, por ejemplo, en el ámbito de los trabajadores desde lo digital, o sea, como que existe una desconexión con este tipo de forma de pensar, de organizarse, de reclamar, de agremiarse, cosas por el estilo. Es como que algo muy ajeno a ese rubro de trabajo, por ejemplo. Entonces, ese tema de decir voy a exigir mis derechos o voy a reclamar frente a algo que considero que me está vulnerando es algo que, o sea, al menos con las personas que yo he trabajado, es algo muy distante de este ámbito de trabajo. Entonces, en tu experiencia, ¿qué es lo que has podido ver? A ver, bueno, las organizaciones sindicales son complejas y creo que están muy ancladas a las dinámicas del siglo XX, ¿no? Son organizaciones que les cuesta modernizarse, son organizaciones que les cuesta transformarse e innovar sus propias formas de agrupamiento a veces, y por tanto, claro, o sea, pensar los procesos de digitalización a ellos también se les vuelve súper complejo, a pesar de que a pesar que la técnica está permanentemente sobre sus vidas en los medios de producción.
pensemos los trabajadores de plataformas que han generado o han intentado generar procesos de organización, pero al haber tenido como una base migrante muy fuerte, que se fue, no logró calar del todo, ¿no es cierto? Bueno, ahí es otro tema de discusión. Y de ahí, digamos, las organizaciones sindicales clásicas, ¿no? Este tipo de discusiones son muy lejanas, aún, ¿no? Y creo que, bueno, son lejanas también porque creo que quienes estamos haciendo investigación sobre el trabajo no hemos entrado a hacer, o sea, nos hemos preocupado por las plataformas en los últimos años, ¿no? Y hemos hecho bastante trabajo sobre plataformas, pero no hemos entrado a tratar de mirar, y ese es como un reto que algunos enfrentamos, tratar de mirar los procesos de tecnificación en los procesos de producción. Sí, puedes decir, no identificamos todavía, por ejemplo, cuál es el nivel de tecnología al que se enfrentan ciertos trabajadores en diferentes instancias, porque creo que teniendo eso en cuenta, tú puedes mirar el grado de exposición que uno u otro trabajador tiene a la tecnología. Es decir, por ejemplo, no podemos todavía, me imagino, cuantificar cuántos trabajadores programadores tenemos. Entonces, tener una radiografía de eso nos puede servir muchísimo, y es algo en lo que esperamos poder trabajar en los próximos meses. Tener una radiografía de eso nos va a permitir a nosotros saber dónde están estos trabajadores digitales, por ejemplo. Porque los otros trabajadores tienen el mismo uso acrítico que podemos tener nosotros sobre la tecnología. Si no hay, o sea, lo ven como una potencia. ¿Por qué? Porque ahora puedes reunirte con los sindicatos, por ejemplo, una reunión a las 10 de la noche con los dirigentes de Carchi y con los dirigentes de Loja. Muy, muy fácil, entonces sí te facilita procesos organizativos. Pero al mismo tiempo no hay, digamos, como una reflexión dentro de los sindicatos aún sobre la técnica, sobre los impactos que está teniendo, digamos, la tecnología dentro de sus propios trabajos. Creo que ahí todavía tenemos así como varias tareas a la gente que medio estamos metidos en eso, de tratar de ir mirando justamente la transformación tecnológica en relación con el trabajo. Yo creo que ahí hay más bien que retos frente a una situación de organizaciones que están permanentemente luchando por subsistir, por aguantar, por resistir, y que eso ya es un mérito grandote. En realidad, que sigan existiendo las organizaciones sindicales, ese ya es un mérito fuerte. Sobre la base de eso, digamos, quienes estamos cerca, estamos intentando posicionar temas, estamos intentando generar como diálogos con otras problemáticas. Sin embargo, digamos, o sea, las organizaciones se mueven a su ritmo. Entonces, claro, mientras esto no aparezca como una demanda concreta que esté vulnerando derechos dentro de sus espacios, va a ser difícil, por ejemplo, que se ejecute una jurisprudencia o que haya una sentencia que se convierta en base para luego seguir legislando y pensando eso. Pero creo que eso pasa también porque no hemos visto ese peso de la tecnología en las diferentes agremiaciones que están cercanas a las organizaciones sindicales con las que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces creo que ahí todavía tenemos una barrera, una de las muchas barreras, pero que, como te digo, no es solo de las organizaciones sindicales. Aquí tenemos nosotros en Ecuador, imagino que los dos espacios, uno de ellos son ustedes y otro es el CTS de Flaxo, que está pensando la cuestión de la tecnología, la técnica permanentemente. Y entonces ahí todavía lo que nos hace falta es muchísima investigación sobre cómo está afectando. Lo que te digo es, ¿tenemos buena investigación sobre plataformas? Sí, ya topa un límite. Ya tenemos como buena data sobre eso, pero al mismo tiempo hay todavía, digamos, como un conjunto de temas y de discusiones a las que no hemos accedido. O sea, ahí hay como un doble reto, un reto tanto para las organizaciones de trabajadores, para ir pensando cada vez más cómo la tecnología está redefiniendo y afectando sus condiciones de trabajo, y al mismo tiempo para las instancias de investigación, para ir pensando justamente esos procesos de transformación tecnológica ligadas, digamos, a la redefinición del trabajo también. Es decir, hay un trabajo conjunto que todavía está por hacerse. O sea, se ha recorrido un camino muy interesante cuando investigamos sobre plataformas. Justamente se generaron muchos vínculos con un montón de gente sobre esto. Eso nos permitió tener una base para entrar a trabajar estas problemáticas. Pero aún hay, digamos, todo un camino por recorrer, porque, digamos, nuestras organizaciones sindicales son pequeñas, tienen un potencial interesante, pero digamos, les falta todavía proceso de discusión. Y los investigadores en el trabajo, lamentablemente, somos muy pocos. Entonces también falta, digamos, ahí un proceso de discusión mucho más amplio, mucho más grande, ¿no es cierto? Y desbordar sobre todo la lógica, simple y llanamente, la historia política de las organizaciones sindicales, para entrar a una discusión mucho más actual sobre esos impactos de la tecnología en el trabajo. Y yo creo que también ahí, o sea,
sí, por el lado de las organizaciones sindicales, o sea, este tema de, justo lo que tú decías, o sea, irse involucrando más en cómo la técnica ha ido afectando el trabajo, las distintas dinámicas, pero yo creo que también esta cosa de llegarles a los trabajadores, por ejemplo, acá tú hablarle a un desarrollador de software de compañero, hagamos un gremio o algo, es como que... Sindicalice. Exacto, o sea, hay muchas asociaciones negativas frente a la organización de trabajadores, o sea, es como que, uy, no, que izquierdosos, que esto, que... Ah, bueno, pero o sea, el momento en que suceden cosas, en el momento en que sus derechos se ven vulnerados, se dan cuenta de que no cuentan con la estructura organizativa como para poder tener un frente más fuerte y ejercer su derecho a reclamar. Entonces, yo creo que por ese lado también, de parte de las organizaciones sindicales, sí habría que repensarse el discurso, cómo llegar a estos otros, digamos, a estos otros trabajadores que, o sea, yo creo que en la vida se pensarían estar agremiados, que en otros países sí sucede. Por ejemplo, en la India es un país donde, o sea, hay una cantidad de tecnólogos increíblemente grande y muchos de ellos están asociados, o sea, han logrado agremiarse, han logrado hacer luchas súper poderosas, como, o sea, se han enfrentado a multinacionales como Facebook, o sea, han emprendido unas luchas súper fuertes, pero porque han tenido la organización, claro. Porque, o sea, la India viene de un trabajo de organización sindical de mucho tiempo, pero acá, digamos, en los trabajadores de la tecnología es algo que prácticamente no, ni se habla, ni se lo piensa. No, y en los trabajadores en general, sin entrar mucho en detalles, el problema es sí de las organizaciones sindicales que no han podido llegar más allá, pero también es un problema fáctico, es un problema de realidad, porque no se puede hacer organizaciones sindicales porque hay muchos límites normativos que no permiten que se hagan. Entonces, yo estoy segura que si tuviéramos una norma más garantista, capaz mañana todos los ingenieros informáticos, programadores dicen, hagamos un sindicato de rama de trabajadores, no sé, digitales, me estoy inventando por así decirlo, pero como no hay estos marcos normativos y tampoco hay garantías para hacerlo, es que no sucede. Y claro, creo que ahí la responsabilidad es doble, pero también hay que asumir que ha sido una intención desde los gobiernos de turno dejar las cosas así y empeorarlas. Ahora, yo creo que si bien es cierto, nuestro sindicalismo, como decía Tomás, está todavía poco cercano a la tecnología y a la digitalización, lo cierto también es que les está pasando y no se están dando cuenta. Yo hace unos 2 años, cuando empezaba también mi estudio en plataformas, creo que todo el mundo empezó en plataformas. Luego de las plataformas nos dimos cuenta que había un monstruo más grande que estaba comiendo datos y produciendo 1.000.000 de cosas en el mundo del trabajo y en todo. Y en alguna reunión sindical le pregunté, eran trabajadores del deporte, le pregunté a uno de ellos, mejor dicho, pregunté a todos si es que sentían algún temor por el impacto de la tecnología en sus trabajos y respondieron que no, o sea, que como eran entrenadores, ese trabajo era siempre personal y siempre requería como la evaluación del técnico que te mira, que te mide, que ve cómo nadas, que ve cómo corres, etcétera, ¿no? Y ya empezó a pasar el tiempo y hay aplicaciones para eso y para mucho más, y hay sustitución de trabajadores en todos lados, ¿no? Pero digamos que eso no está asustando, no está causando el temor, ni está cobrándose la debida atención al respecto. Sin embargo, eso no es solo un caso de Ecuador, creo que ha sido un reto para el sindicalismo mundial. Y de hecho las organizaciones sindicales más fuertes apenas están avanzando en esto. La Internacional de Servidores Públicos, que es un sindicato internacional, tiene un portal web de negociación digital, que ustedes pueden buscarlo en cualquier buscador de internet, valga la redundancia, y lo van a encontrar, y ahí hay ejemplos muy interesantes de cómo las organizaciones sindicales están empezando a negociar cláusulas sobre tecnología en sus convenios o contratos colectivos de trabajo. ¿Sobre qué? Fundamentalmente sobre en qué momento la supervigilancia, ¿no? Cómo pasa todo esto. También se está empezando a regular sobre las decisiones automatizadas con base en los datos y la revisión humana. Entonces creo que sí hay organizaciones sindicales que lo están intentando, tienen un buen alcance, sin embargo creo que es insuficiente, ¿no? Porque me parece que esto nos supera, o sea, a ratos la política pública, la política estatal está direccionada a casi que pedirle de favor a la empresa que tenga ética, que tenga moral, que por favor no use los datos con sesgos discriminatorios, que por favor respete los derechos humanos, cuando no lo ha venido respetando nunca, ¿no? Y es mucho más complejo ahora cuando acceder a la información, a los códigos, saber cómo se están tomando las decisiones automatizadas es mucho más difícil. Claro, totalmente. Yo quisiera volver solo sobre
sobre una de las ideas, digamos, que tú señalabas, ¿no? Lo difícil que es sindicalizarse. Digo, es difícil no solo por la política pública y porque la normativa para generar sindicatos es muy restrictiva, sino también porque hay organizaciones sindicales, o sea, las organizaciones sindicales han sido una de las organizaciones más atacadas en la historia del siglo XX. O sea, es brutal el ataque, no solo económico y político, sino sobre todo ideológico. O sea, vos miras a los sindicatos como un cuco, como el demonio. O sea, vos escuchas sindicato y tienes siempre una valoración negativa del sindicato. Exacto. Tú no tienes una valoración positiva. Y eso no es de gratis, eso, digo, no quiero justificar las organizaciones sindicales, tienen su parte, sí, pero al mismo tiempo, digamos, ha habido una operación permanente por parte, digamos, de los grandes operadores del capital, de los grandes medios de comunicación, de los grandes ideólogos, de mancillar permanentemente la idea del trabajo de los sindicalistas. Si tú tienes un gran logro de los sindicatos en el siglo XX, fue el estado de bienestar. O sea, el movimiento obrero europeo y norteamericano llegó a ser tan fuerte que les tocó pactar entre patrones, Estado y sindicatos. Eso no pasó en la periferia, no en la misma proporción, digámoslo así, pero justamente, ¿cuál fue el objetivo después del 45 y desde el 70 más fuerte? Debilitar sindicatos. Y para debilitarlos no solo habría que generar leyes más restrictivas, sino que al mismo tiempo atacar la base de ese sindicalismo, que era una base politizada, una base con conciencia de clase, una base que no estaba disputándote solo una cuestión identitaria y de derechos, sino que te estaba disputando la forma de reproducir la riqueza en la sociedad. Y entonces se genera algo que Owen Jones denomina la demonización de la clase trabajadora. Es decir, dale. Una operación sistemática, ¿no es cierto?, de asociar a la clase trabajadora con los valores negativos. Entonces, claro, o sea, cuando yo voy a clase y le pregunto a mis estudiantes, ¿cuántos de ustedes son clase trabajadora? Nadie alza la mano. Si yo les digo, ¿cuántos son clase media? Todos alzan la mano. Entonces, cuando yo les digo, a ver, pues, para ser clase media tendrían que ganar entre $1,000 y $2,000, sus papás. ¿Cuántos siguen siendo clase media? O sea, ya... Claro. Entonces, es complicado justamente porque también hay ese proceso. Nosotros nos hemos convencido de que no somos clase trabajadora. Claro. Y por ejemplo, tú hablabas de esta demonización de la organización sindical, etcétera, y se han sabido de casos, bueno, ahí ustedes me podrán decir si es que ha pasado acá localmente, pero internacionalmente se ha sabido que se emplean los medios digitales para vigilar a la gente que se empieza a organizar, para empezar a hostigarlos, como para empezar a ejercer presión para que, dejen de organizarse. ¿Ustedes han visto casos así de, digamos, emplear los medios digitales para vigilar a la gente que se empieza a organizar en los entornos laborales? Quizá no para vigilar, pero sí para acosar. Ajá, o coercionar. Sí, o sea, eso sí, o sea, puedes ver desde echándote hate en los comentarios, tu perfil personal, la amenaza, o sea, esas cosas suceden, digo. Entonces, lo que uno ha visto más. O sea, y capaz la Angie tiene más data. Bueno, no conozco de algún caso en particular, pero me parece que una de las cosas que nuevamente nos diferencia es que quizá en otros ordenamientos jurídicos hay más protección cuando pasa eso. Es decir, cuando las y los trabajadores piensan en organizarse, tienen más protección, medidas mucho más eficaces, más rápidas que pueden protegerles. Acá carecemos de eso, pero no solo que carecemos de eso, sino que este poder de cooptación del empleador es mucho más fuerte y eso quiere decir que puede llegar a dividir fácilmente cualquier intento de organización a través de varios mecanismos, ¿no? Siempre hay alguien que puede ser considerado como el trabajador o trabajadora más patronal, por ejemplo, o el infiltrado o la infiltrada, que con un mensaje de WhatsApp, sin mucha bulla, sin mucho escándalo, ya le dice o le avisa al empleador quienes están intentando sindicalizarse. Entonces, digamos que esa parte todavía no llega a ser cubierta. Y lo otro es que, claro, el empleador cuando se entera de estas cosas puede tomar una serie de medidas, desde despedir, desde amenazar, presionar para la renuncia, empezar a hostigar. O sea, hay una serie de cosas sobre las cuales las personas no están protegidas al momento de organizarse. Y claro, en un contexto aún mucho más tecnológico, esto es absolutamente complicado porque se supone que yo podría, dentro de mi derecho de privacidad, mandar un correo electrónico a mis compañeros y decirles, a ver, nos vemos hoy en tal lugar, necesitamos 30 personas para conformar el sindicato de la empresa. Se supone que yo podría hacer eso con toda libertad porque se trata de mi privacidad y son comunicaciones
que están por fuera del espacio de trabajo, sino que tienen que ver con la organización. Pero lamentablemente los empleadores en este momento en Ecuador todavía pueden tener acceso a esa información porque no hay esta brecha que les conversaba al inicio, ¿no? De hasta dónde puede leer el empleador. O sea, todo bien con que sea el correo institucional, pero si es que hay un mensaje privado, ahí no debería entrar. Y yo creo que en gran medida también como trabajadores, trabajadoras, no se tiene conocimiento sobre estos derechos que al final se tienen por sobre la información, por sobre la privacidad, porque la necesidad mismo nos lleva a tener un cuidado del trabajo por, yo qué sé, tengo que hacer bien mi trabajo, uy, ya golpeé la mesa, no debía golpear la mesa. Nos lleva como que a cuidar el trabajo, pero desde otro lado, o sea, ver que no me voten, ver que esté cumpliendo con las metas que me fija el empleador, pero digamos, estas otras cosas como cuidar mi intimidad, mi privacidad, son cosas que a la final no son prioritarias. Y en ese sentido tampoco es que uno se empape de la normativa, de las protecciones que existen. Entonces, o sea, ¿cómo creen ustedes que los trabajadores que de algún modo interactúan con los medios digitales o que no? Pero, o sea, ¿cómo creen ustedes que se podría llegarles y decirles, o sea, hablarles de la importancia que tiene esto, ¿no? O sea, en nuestro contexto, sí, quizás no sea prioritario, pero ¿cómo, o sea, empezar a introducir este discurso a nivel laboral? Ahí yo creo que, a ver, con lo que tenemos, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales se puede avanzar. Yo insisto en que la ley no tiene protecciones específicamente laborales y que eso también es un problema, por ejemplo, cuando se habla sobre las decisiones automatizadas. Nuestra ley vigente dice que se puede excluir de este derecho de no tomar decisiones solamente con automatización cuando se trata de la ejecución de contratos. O sea, básicamente esta disposición abierta podría dar paso a que cualquier contrato laboral tenga decisiones automatizadas y no podamos oponernos a eso, por ejemplo. Esa mirada, claro que le falta a la ley y yo creo que hay que empezar a disputarla. Pero, digamos, con las cosas más o menos buenas que tiene la ley, yo creo que toda persona trabajadora que nos escucha en este momento debe saber que si hay una cámara que lo está vigilando, debió haber sido notificado previamente y debió haber consentido sobre que esa cámara lo vigile. Pero no solo eso, sino que además debió tener información suficiente sobre qué se va a hacer con esa información. Eso puede ser utilizado para un visto bueno en su contra o solo tiene fines de seguridad, por ejemplo. Otra de las cosas que tienen que saber es si es que la cámara está grabando todo el tiempo o, por ejemplo, deja de grabar en la hora de almuerzo cuando tiene su espacio de recreación, de descanso, por último, llamar a su familia, llamar a quien quiera, ¿no? Y que se convierte ya en este espacio privado, en este espacio íntimo de todas las personas. Y también tiene derecho a saber dónde se está guardando esa información y por cuánto tiempo se la está guardando, porque no sería, digamos, admisible que en algún momento el empleador quiera hacer todo un recorrido de incumplimientos con cámaras grabadas. Y yo digo esto porque nosotros como abogados y abogadas nos habíamos centrado mucho en la obtención legal del video, es decir, el video realmente es la persona la que está grabando, realmente el trabajador está haciendo eso, que es el peritaje informático, pero nunca nos habíamos puesto a pensar en estas otras cosas que ya las tenemos en la ley. Entonces, si es que alguien está pasando por esto y está siendo supervigilado, debe saber primero eso. Y lo otro es que hay también un debate muy fuerte con respecto a la grabación de sonido, porque eso toca mucho más la privacidad y la intimidad de las personas. O sea, en el lugar de trabajo podemos estar echando chismecito, podemos estar hablando incluso mal del jefe, ¿no? Y por esa misma razón, las grabaciones de sonido están más protegidas. No deberían accederse a grabaciones de sonido, deberían prohibírselas, pero digamos que si es que hay alguna situación muy concreta de que tú sabes que los tres que estamos aquí vamos a, no sé, a robarle mañana a la empresa y le vamos a saquear todos los dispositivos, si hay una sospecha grave y fundada, podrías utilizarlo, pero en principio no. ¿Por ahí, Tomás? Creo que es complejo. Creo que por un lado tienes una ventaja con los sectores organizados, es a ratos más fácil llegar porque le dices a la organización que hay un taller y que a partir de ese taller puedes como socializar cosas y quizá medio concientizar sobre un uso crítico de la tecnología, sobre los derechos digitales y poner estas cuestiones. Esa es una parte más formalona, digámoslo así. Ahora creo que hay una complejidad mucho más fuerte en un espectro más amplio de los trabajadores. Porque creo que hemos insistido y creo que estamos de acuerdo en que hay un uso acrítico de la tecnología. Entonces, el problema central es que mientras no se debata ampliamente y en esfera pública sobre los derechos digitales, sobre las implicaciones que lo digital tiene ahora en la vida humana y cómo le está dando forma a nuestras relaciones sociales, porque
Digo, el problema central es que la tecnología está siendo una mediadora de nuestras relaciones sociales. Entonces, si no discutimos ampliamente sobre eso, si no construimos leyes que impliquen una mayor protección y sean más garantistas en términos generales sobre esos procesos, va a ser muy difícil que haya conciencia sobre estos procesos y que sigamos en este uso totalmente acrítico de la tecnología. Entonces yo ahí, como lo señalan como varios expertos en este tema, yo sí apoyaría la idea, no sé si una ciudadanía, porque el tema de ciudadanía siempre es complicado, pero la idea de un ejercicio crítico sobre el uso de la tecnología. O sea, ya sabemos que nuestra existencia es una existencia contradictoria, ¿no es cierto? Por lo general, el capitalismo no necesariamente queremos trabajar, pero nos toca. Exacto. Eso hace que nuestra existencia sea contradictoria. Y a ratos, digamos, no quisiéramos utilizar la tecnología y depender tanto de la tecnología como debemos, pero nos toca, por lo que tenemos que trabajar. Entonces, en medio de esa existencia contradictoria que nosotros tenemos, creo que tenemos que generar mecanismos claros, precisos, de cómo estamos usando esa tecnología y para qué la estamos utilizando. Pero eso obviamente requiere, digámoslo así, una ampliación muy fuerte de este debate y que nos tomemos en serio. Como digo, yo creo que el Ecuador se está tomando muy poco en serio el debate sobre la técnica, sobre la tecnología, sobre la inteligencia artificial. Ahora va a haber, me imagino, unos meses más, un pequeño informe de las condiciones para el uso de inteligencia artificial en el Ecuador. Vamos a ver qué sale. Pero estamos muy rezagados en el debate. Y estamos muy rezagados también en los, digámoslo así, en los ecosistemas de innovación. Y eso implica, digamos, un montón de cosas que están detrás, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, eso nos lleva también a pensar nuevamente nuestro ejercicio y nuestro uso de la tecnología en esa existencia contradictoria. Claro, entonces, y empezar a disputarnos esos espacios de discusión también, ¿no? Porque se empiezan a dialogar acerca de nuevas leyes, nuevas, yo qué sé, normativas, distintas cosas que ya las autoridades les han puesto un ojo porque ya, o sea, tienen que hacerlo. Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, etcétera. Pero por lo general, quienes forman parte de estos espacios de discusión son las cámaras, son los empleadores, etcétera. Pero nosotros como trabajadores, o sea, finalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Eso es algo que también yo creo que toca asumir esa responsabilidad y, o sea, ya sea por vía de la organización o por, bueno, no soy muy partidaria, o sea, de que vayan solitos así por la vida, o sea, intentando enfrentarse a, digamos, al monstruo que puede llegar a ser la corporación, etcétera. Yo creo más en la vía de la organización, pero empezar a pensarse también estos otros temas, ¿no? Porque si es que a la final no empezamos a disputarnos ese territorio, pues estos temas nunca van a entrar dentro de la agenda. Sí, tal cual. Va por ahí, creo, un poco la discusión. Bueno, chicos, estamos llegando casi al final del programa. Hemos tenido una buena conversación, ha estado súper interesante. En líneas generales, palabras de cierre. O sea, ¿qué quisieran ustedes compartir respecto al trabajo y la vigilancia empleando medios digitales? O las condiciones laborales en los trabajos en el entorno digital. Brevemente. A ver, yo creo que hay varios retos y oportunidades en este momento, porque más allá de que las y los trabajadores no tengamos tanta sensibilización sobre cómo se está utilizando la tecnología en nuestra contra y en nuestro favor, hay espacios que se abren para la regulación. Está, por ejemplo, pendiente una ley sobre empresas, derechos humanos y debida diligencia a partir del caso Furukawa, en el que estas cosas también deberían tomarse en cuenta. A nivel internacional se está pensando mucho en qué pasa con el derecho supranacional, porque hay trabajadores como los de la India que trabajan para Europa, asimismo hay gente ecuatoriana que trabaja para Estados Unidos desde aquí, y ahí no está llegando el derecho laboral ni los derechos humanos, porque hay toda una suerte de derecho empresarial por sobre los derechos nacionales que nos está superando, ¿no? Creo que sí es momento de apoderarse un poco de las cosas que están pasando y verlos también como una oportunidad para tratar de regular con seriedad. Y con esto digo que sea primero una responsabilidad del Estado y segundo una obligación de los empleadores. Esto no tiene que ser voluntario en ninguna medida, tampoco tiene que ser una petición casi que por favor, ni tiene que ser solo un derecho de los trabajadores, tiene que ser algo muy bien regulado por parte del Estado, con todas las dificultades que eso puede significar, como lo ha hecho hasta ahora. O sea, hasta ahora tenemos que la esclavitud se abolió, pero de pronto te encuentras con un caso de esclavitud moderna, ¿no? O sea, esas cosas de pronto no terminan funcionando tan bien. Sin embargo,
en el entorno digital puede ser aún más difícil, porque es esto, nos sigue superando, es transfronterizo, los estados no están preparados, no hay suficientes mecanismos, la Inspectoría del Trabajo ni siquiera quiere tener una inspectoría especializada en género, peor va a tener una inspectoría digitalizada, o sea, es mucho más complejo. Claro, y creo que también es una situación que va mucho más rápido de nuestras propias capacidades de reacción, desde la academia, desde el sindicalismo, desde la abogacía. Entonces creo que por lo menos empecemos por alguna cosa que debe ser tomar algunos espacios como espacios de incidencias, específicamente la ley de debida diligencia, y otra cosa que ya existe, la ley de protección de datos, para saber cómo empezamos a hacer cosas. Y tal vez hay una cuña muy especial para las organizaciones sindicales. Yo creería que con la debilidad que tenemos, y aunque nuestra negociación colectiva no funcione como funciona a nivel sectorial en otros países, habría que empezar a negociar en los convenios colectivos cláusulas digitales, porque hay trabajadores que están siendo vigilados con tecnología, hay trabajadores cuya producción se está revisando todo el tiempo, y hay sectores donde se toman decisiones automatizadas, y ahí también hay sindicatos y podrían empezar a negociar cláusulas sobre esto. Digo, para mí creo que, digamos, hay como un montón de interrogantes que hay que contestar y que hay que trabajar, o sea, digamos, sobre tecnología, sobre inteligencia artificial, sobre vigilancia y sobre trabajo, que están, digamos, como muy implícitas en eso, pero que al mismo tiempo, digamos, tenemos como una discusión muy fuerte sobre el empleo adecuado, sobre el desempleo estructural que hay en el Ecuador. Pero al mismo tiempo, en medio de todas esas discusiones, tenemos que hacernos un espacio para empezar a investigar y a dialogar, creo que mucho más ampliamente. Creo que los espacios que están trabajando esos temas deben empezar a generar un diálogo más transversal, que pueda tener mayor incidencia, digamos, en la opinión pública sobre esta problemática, porque creo, y vuelvo a insistir en eso, más allá del trabajo, el tema de la tecnología es una cuestión que nos rebasa lo laboral, porque está moldeando literalmente la vida y las relaciones sociales que nosotros establecemos. En esa medida, para mí es como muy importante esa discusión amplia y pública que se pueda dar sobre estas problemáticas, porque son problemáticas que nos atraviesan a todos y a todas como sociedad, y en esa perspectiva lo que necesitamos es un diálogo crítico, amplio, abierto, que nos lleve, digamos, a tratar de entender mejor las condiciones del Ecuador en su condición periférica y subdesarrollada, que no va a cambiar nunca, esa relación con la tecnología y qué lugar ocupamos en ese desarrollo tecnológico. Ok, muchas gracias Tomás, muchísimas gracias Angie, y muchas gracias a todos quienes se quedaron hasta el final del programa. Hemos escuchado muchos criterios sumamente válidos que al final nos invitan a cuestionarnos la vigilancia y el control en los entornos laborales. Pensemos de que esto muchas veces viene justificado que por las métricas de productividad, que por ver qué tan eficientes somos, pero realmente estamos sacrificando nuestros derechos a la intimidad, a la privacidad, y viene esto con algunas cosas, ¿no? La discriminación, la toma de decisiones automatizadas, el condicionamiento de nuestro comportamiento en el entorno laboral, nuestra interacción con nuestros colegas de trabajo. Entonces, les invitamos a que se empiecen a pensar este tipo de, este tipo de vigilancia, este tipo de control del cual hemos estado hablando el día de hoy, porque son cosas que ya están sucediendo en nuestros entornos laborales y es algo que tenemos que empezar a ver de manera crítica, ¿ya? Tenemos que estar plenamente informados, tenemos que empezar a cuestionarnos si es que han, pedido nuestro consentimiento, si es que se nos fue informado que estábamos siendo vigilados con fines de control de nuestro rendimiento, de nuestra eficacia como trabajadores. Son temas que les invitamos a pensarse, y si es que ya se encuentran ustedes en entornos en los cuales están viviendo estas situaciones, pues acá tenemos a Angie. Hola. Que la pueden buscar en sus redes sociales. ¿Nos puedes decir cómo encontrarte, Angie? Bueno, yo pertenezco a una organización más grande, el Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo, que tiene un espacio de litigio que se llama Laboralistas. Nos pueden buscar en todas las redes sociales, en TikTok, con cualquiera de las dos denominaciones. Uh-huh. Sí, y bueno, Tomás, por ahí también. Nosotros somos muy malos para las redes sociales, pero por ahí tenemos un Instagram que vemos de vez en cuando, que es @trabajo y pensamiento crítico. Tienen que aprender a promocionarse mejor. Sí, tal cual. Pero digo, estamos siempre pendientes y siempre, digamos, no somos abogados, no llevamos la ley, pero siempre podemos sentarnos a conversar y a dialogar sobre estos temas.
Exacto, o sea, existen los espacios para dialogar, para poder buscar ayuda, buscar consejo cuando nos vemos en este tipo de situaciones. Entonces, ya saben, tenemos el contacto de Angie, de Tomás. Y bueno, con nosotros pueden comentar este video, cuéntenos si han vivido una de estas experiencias en su entorno laboral. Ya saben, como siempre les decimos, déjennos su like, su comentario y nada, hasta la próxima y hasta pronto. Chao.